Canal UNAD TV en red. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de Canal Institucional, también estamos a través de Canal Zoom y, por supuesto, a través de Canal UNAD, que ustedes lo pueden encontrar allí en la web. Soy Laura Puente y es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el agro en Colombia a propósito de recientes manifestaciones que han tenido lugar en el país. Analizaremos hacia dónde va la agricultura en Colombia y cómo contribuye la educación al desarrollo de este y de otros sectores también. Hoy en nuestro programa nos acompaña el señor César Pachón, él es vocero de Dignidad Agropecuaria Colombiana, a quien le damos la bienvenida. Muy amable. Gracias Laura, gracias a la universidad acá por invitarnos a su sede y a su programa. Muy contento de estar acá con ustedes hablando sobre estos temas. Muchísimas gracias también, y como siempre nos acompaña el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Doctor Leal, un gusto nuevamente. Encantado, Laura, de estar con los televidentes, estar con todos ustedes y particularmente intercambiar con el ingeniero César Pachón, quien hace una representación muy digna del campesinado colombiano. Claro que sí, precisamente empecemos por César. Queremos que nos haga una radiografía de lo que es el agro actualmente en Colombia. Bueno, una radiografía. La verdad es que hay una fuerte crisis y digamos como está marcado como por dos cosas. No hay políticas agropecuarias, no hay un respaldo del Estado y pues se está empobreciendo el campo. Nosotros los que habitamos y trabajamos allí, la tierra, no tenemos más opción, no hay una esperanza de que progresemos. De los años 90 hacia atrás, pues al menos uno podía como tal vez conseguir sus cosas, conseguir una casa, mandar a un niño a estudiar, pero poco a poco, a partir de los años 90 hacia acá, que empezó la apertura económica, que es lo mismo los TLCs hoy en día, empezamos a empobrecernos. En los últimos años, sobre todo, tuvimos que vender nuestras propiedades, carros, camiones, y buscar otras actividades alternas, porque ya el campo no está dando, y no es porque no sea productivo. Lo que pasa es que el gobierno no lo ha permitido, el gobierno lo está acabando. Este proyecto neoliberal pues no está funcionando sobre el campo. Yo digo, Colombia es un país netamente agrícola y no lo están reflejando así, le quieren cambiar el enfoque a Colombia, y nosotros pues los habitantes del campo somos más o menos 12,5 millones de campesinos, le estamos dando una seguridad, una soberanía alimentaria a este país, y ya no tenemos pues más opciones. Yo creo que incluso eso es en parte lo que influye en la guerra también en el país. Ya no hay opciones, pues la gente deja su herramienta de trabajo y prefiere irse a un grupo armado a coger un arma porque de pronto allí hay mejores condiciones. Entonces se está acabando totalmente el país. Las ciudades tienen más inseguridad porque también muchos nos ha tocado desplazarnos hacia las ciudades y no sé pues hacer qué, buscan trabajos en construcción, manejar un taxi, una buseta, cualquier cosa, y en la ciudad también hay mucho desempleo. Si un padre de familia tiene unos niños para alimentar y no consigue cómo, pues finalmente pues le toca obligado robar y todo eso. Entonces vemos cómo las políticas que están haciendo en el país acabaron el agro, acabaron el campo y están acabando la industria y las ciudades también. Doctor Leal, desde la academia, ¿cómo explicar esta problemática, esta desesperanza que incluso plantea César? Sí, yo creo que en el agro colombiano influyen muchos factores históricos. El primero, como lo dice el ingeniero César, pues indudablemente la falta de políticas de Estado. Una política de Estado es una expresión de voluntad, pero no solamente en términos de palabras, sino que se acompaña de estrategias y se acompaña de recursos. Eso fundamentalmente es lo que constituye la definición de una política. Entonces las políticas sobre el agro colombiano han sido contraproducentes. En la paradoja de que Colombia es un país de vocación agrícola, es una de las principales despensas de América Latina y del mundo en términos de sus riquezas agrícolas y pecuarias. Somos un país muy atrasado en términos del desarrollo del agro colombiano.
Nuestras explotaciones se dan sobre escenarios latifundistas que enriquecen a pocos y empobrecen a las grandes mayorías de campesinos y de agricultores. Nuestro escenario también es de la aplicación de una tecnología bastante artesanal, lo que impide una productividad y una competitividad del agro colombiano. E indudablemente todo esto se traduce en el poco impacto de las estrategias educativas que se han definido también para favorecer la capacitación y la cualificación de los campesinos y de los agricultores colombianos. Entonces, en esto, indudablemente, estas carencias y estas deficiencias, pues indudablemente influyen en toda una problemática acumulada, que no es de ahora, sino es un histórico que indudablemente a la luz de políticas neoliberales, como lo estaba planteando César, y en el escenario de los tratados de libre comercio, no es que los tratados de libre comercio sean malos, sino que no tenemos una capacidad competitiva en el país para poder encontrarnos de tú a tú con todo este escenario que genera la presencia de otros productos en un mundo globalizado como el que hoy hay que asumir por parte de todos los habitantes de este planeta. Entonces, en ese orden de ideas, la academia puede aportar muchísimo. Y la academia en algunas épocas del desarrollo del país ha tenido unos precursores que indudablemente generaron desarrollo al campo. Acordémonos, por ejemplo, los programas de Radio Sutatensa en educación, ¿sí? Programas que se perdieron en el tiempo. Aquellos que capacitaban al campesino en su parcela, les daban la posibilidad no solamente de mejorar su condición de vida en la productividad del campo, sino también en la atención de las condiciones básicas de sus familias. Todo eso se perdió. Todos esos elementos no han sido restituidos sobre la aplicación de políticas sostenibles, porque no tienen que ser políticas de gobierno, hay que exigir políticas de Estado. Vamos a unos cortes institucionales, pero esperamos sus preguntas y sugerencias al correo educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter, síganos en @universidadunad y también puede ver este capítulo en Canal UNAD. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Señor Pachón, ¿el escenario actual cuál es luego de esta serie de manifestaciones que vivió el país recientemente y luego de que se anunciara un acuerdo con el gobierno colombiano? Bueno, el escenario actual, ¿cuál es? Primeramente, se creó conciencia en la gente de lo que está sucediendo, se dio a conocer los principales problemas que nos están afectando, como las decisiones políticas de esos tratados de libre comercio. Y la situación actual, el gobierno está otra vez dejando pasar el tiempo, no quiere dar cumplimiento a los acuerdos firmados y la situación es difícil. En este momento en Colombia sigue entrando comida, nuestros productos básicos, incluso con más fuerza. No sé si son estrategias del mismo gobierno. Las plazas de Medellín, de Cali, de la costa están llenas de nuestros productos como cebolla, tomate, papa, frijol, arveja. Y en ese momento no podemos rotar aquí del centro del país nuestra comida. Por ejemplo, en ese momento la canastilla de tomate está a 5.000 pesos cuando el costo de producción son 15.000. La carga de papa está a 15.000 pesos y el costo de producción son 65.000 pesos. La cebolla cabezón está a 30.000, el costo está sobre los 65.000 pesos. Entonces, el gobierno no ha tenido voluntad política, es lo que está pasando en este momento. No ha tenido voluntad política, no quiere resolver la problemática. Estamos en estos días mirando, analizando con los compañeros, con los líderes, si hay que volver a salir a las carreteras o no. Nos vemos obligados. En estos días hablaba también con otros compañeros y ellos me decían, vea César, nosotros preferimos morir en las carreteras que morir de hambre aquí en el campo. Eso es lo que nos han interpretado. Y es algo tan difícil que estos días me daban una nota en una socialización que hicimos. Una señora me entregaba una nota y decía ahí, la agricultura no nos dejó ni para la comida. O sea, estamos produciendo comida y no nos deja ni para comer. O sea, es algo como ilógico ahí. Sí.
Paradójico. Sí, usted es vocero de Dignidad Agropecuaria Colombiana, en ese sentido conocedor de muchos de los sectores. ¿Cuáles son los que más afectados se han visto a raíz de toda esta problemática que hemos estado planteando? Bueno, pues todos, es generalizado, no hay uno solo que se quede por fuera. Es que hubiese un cultivo que esté dando en Colombia rentabilidad, uno dice, bueno, se salvó uno. Mucha gente, por ejemplo, ahorita se ha desplazado a sembrar coca. Lo que sucedió, por ejemplo, en el Catatumbo, toda esta zona de la provincia de Ocaña, de Obregón, ellos sembraban cebolla cabezona roja. Resulta que había más o menos 6.000 hectáreas. De esas 6.000 hectáreas ahorita no quedan ni 500. El costo de producción de ellos es mucho más alto por falta de tecnologías, de riegos, de semillas, de asistencia técnica. Toda esta avalancha de importaciones de cebolla peruana llegaba a la plaza de Ocaña, ahí le empacaban en costales ocañeros, los negociantes la dirigían hacia la costa y estaban perdiendo más de la mitad. El costo de una producción de una carga ya está sobre 110.000 pesos y estaban vendiendo a 50.000, 40.000 pesos. ¿Qué hizo la población? Debido a esa entrada de comida importada, les tocó desplazarse hacia otras zonas, empezar a sembrar coca. Llega el gobierno y en vez de hablar con ellos, empieza a erradicar, empieza a fumigar, se forma un conflicto social porque no les deja para recoger su pan de cada día. Y es el único cultivo que como que se ve queda en Colombia. Pero la verdad es también me decía, no, ya no está dando igual estos cultivos. Entonces es una problemática, ninguno. Los algodoneros, los paneleros, cacaoteros, ninguno está dando y es por políticas de Estado simplemente. Aquí no es que tampoco busquemos que a toda hora subsidios, no. Mire, si a nosotros nos dan las condiciones para poder trabajar, sacar nuestro costo de producción más algo digno, pues nosotros nos desarrollamos, no necesitamos que nos regalen las casas que han venido regalando. Más bien esa plata inviértala y tomen decisiones políticas, den oportunidad. En el artículo 64 y 65, especialmente 65 de la Constitución Política Colombiana, dice protección a la agricultura colombiana, que gozaremos de infraestructura, de riego, de mercadeo agropecuario, bueno, en fin, proteger la agricultura. Entonces los TLC, los Tratados de Libre Comercio, pasaron por encima de eso y ya no se mira la Constitución. Para cuando nos van a judicializar que por que salimos a las carreteras, ahí sí se mira la Constitución, ahí sí se mira ese tipo de acciones. Pero lo que tiene que ver con nuestro trabajo digno y defender lo que somos y lo que hacemos, el gobierno no lo mira de ese modo. Incluso también algo paradójico, en el paro, se nos para al frente un general de la República, me dice, César, yo tengo que hacer aquí cumplir la Constitución y la ley, y bravo conmigo. Le dije, sí, general, si usted tiene que hacer cumplir la Constitución de la ley y la ley, hágame un favor, ayúdenos a hacer cumplir el artículo 64 y 65 de la Constitución Política de Colombia, que dice protección a la agricultura colombiana, porque no solo es en contra de nosotros, o sea, el gobierno descuidó totalmente el sector y todas estas políticas desde los años 90 hacia acá lo afectaron y lo acabaron totalmente. Doctor Leal, es decir, que se puede considerar que en cierta medida el gobierno, por tratar de solucionar un problema, en el mismo momento se le empieza a generar otro y otro, es como una cadena. Yo creo que más allá hay un deber de hacer un análisis situacional del sector. Me parece que, aunque en Colombia están sobrediagnosticados muchos sectores, el análisis de fondo no se ha hecho, porque el análisis de fondo permite estructurar políticas y estrategias serias y sostenibles, sustentables en el tiempo. Uno de los elementos que yo creo que son más graves en este momento para el agro colombiano es la falta de cualificación y de capacitación de quienes ejercen estos oficios y estas profesiones. Un escenario que esté muy conectado con la realidad, que el campo pueda ser productivo, que el campo pueda ser competitivo, que hayan políticas para la exportación de nuestros productos en el escenario de la más alta calidad, en la productividad que se logre de cada uno de los productos agrícolas. Si nosotros nos vamos un poco en el tiempo, nos damos cuenta que Colombia está igual que hace 20 años en términos de la exportación de productos agrícolas. ¿Qué es lo que exporta Colombia? Café, flores, azúcar, paré de contar, y banano. Y los otros productos y las otras posibilidades que podríamos tener con los frutos tropicales que no se dan en todas las latitudes del mundo. ¿Por qué hemos dejado de escapar ese tipo de posibilidades?
cuando en otros países reconocen la importancia de los frutos colombianos, de varios de nuestros productos, ¿sí? Pero quedan allí, quedan reflejados simplemente en una condición de una explotación artesanal, en donde no se le da posibilidad al microagricultor, porque entramos en esos escenarios de monocultivo, de explotación extensiva, donde históricamente se ha demostrado que eso produce hambre y miseria para el campesinado. Entonces me parece que el modelo agricultor colombiano es un modelo demasiado obsoleto, ¿sí? En donde uno se pone a leer, por ejemplo, yo le recomendaría a los televidentes leer la historia de Siervos sin Tierra, de Eduardo Caballero Calderón. Y Siervos sin Tierra es una realidad no superada de hace 100 años. Una persona que dedica su vida a la posibilidad de tener una parcela para explotarla, para vivir dignamente de ella, no se la hemos dado. Las reformas agrarias en Colombia históricamente han fracasado y esa posibilidad, pues indudablemente hace que esto haya que mirarlo como un problema estructural, no un problema coyuntural. Parece que las manifestaciones en los paros, pues indudablemente es simplemente una reacción de un sector que ya no aguanta más. Pero la verdad, no se trata simplemente de hacer algunas promesas frente a los paros, a veces cumplidas, a veces incumplidas. Se trata es de mirar la estructura de todo el sector y desde esa perspectiva diseñar conjuntamente con todos los actores, porque tienen que ser todos los actores que influyen allí, un modelo de desarrollo competitivo del agro colombiano. Doctor Leal, vamos a hacer una pausa, vamos a unos cortes institucionales, pero esperamos sus preguntas y sugerencias al correo educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos en Twitter, síganos en @universidadunad y también puede ver este capítulo en Canal UNAD. Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Gracias por continuar con nosotros en Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, hoy hablando sobre el agro en el país. Doctor Leal, cuando hablamos sobre el agro en Colombia también es necesario hablar del mundo laboral, si lo ponemos de esa manera. ¿Considera usted desde su experiencia que un estudiante que se prepare en esta área, en esta materia, se encuentra con buenas oportunidades laborales en el país? Bueno, hablemos del fondo. La educación es fundamental para cualquier sociedad, la educación de su pueblo, de su gente, ¿sí? En Colombia, desafortunadamente, las oportunidades de acceso a la educación son limitadas. Y si se limita el acceso, se limita aún más la permanencia dentro del sector. Si usted se da cuenta, la historia de la mayoría de los niños campesinos de este país está ligada desde muy temprana edad por la desesperanza. Porque primero, la opción educativa no está cerca de los niños. Tienen que caminar muchas horas desde su finca hasta una vereda donde encuentran su opción de escuela. Sí. Y por el otro lado, como no hay una conciencia clara del campesino sobre la educación, ese es un niño que rápidamente puede ser llevado a trabajar en la parcela, de tal manera que la desesperanza empieza por ahí. Cuando esa educación no es efectiva, cuando esa educación no permite que el estudiante continúe un proceso formativo porque está dominado por una serie de circunstancias de vida, la opción de o trabajo o cómo. Claro. Está primero que la opción de estudio. Entonces, prefiero no estudiar y ayudar a producir para comer. Claro. Entonces, es una condición que se viene reflejando históricamente en el agro colombiano. El hijo del analfabeta en Colombia es analfabeta o cuasi analfabeta. Los niños se ven obligados tempranamente a abandonar el sistema escolar.
Y esa perspectiva, además, influye en la condición de explotación que se tiene sobre el campo. Los modelos latifundistas, los grandes terratenientes, no les interesa que los campesinos se eduquen, no les interesa que mejoremos las condiciones de productividad. Por eso no miramos las otras latitudes del mundo, donde el sector agrícola y pecuaria, además de la producción básica primaria, tiene dentro de la propia finca la posibilidad de la generación de industria dentro de la propia finca. O si no, vayamos a los viñedos franceses. Miremos muchas posibilidades que se tienen en las sociedades como la de los Estados Unidos. No solamente se trata de subsidiar, se trata de capacitar, de cualificar. Entonces el papel de la educación es fundamental en ese escenario y mejora la condición laboral, para aterrizar en tu pregunta, ¿sí? Cuando yo trabajo de sol a sol, a pérdida, como lo estaba planteando ahora el ingeniero César, pues indudablemente se crea desesperanza. Pero cuando yo trabajo, seguramente de sol a sol, pero veo que le puedo dar estudio, que le puedo dar salud, que le puedo dar bienestar a mi familia, inclusive porque tengo la necesidad de ir a ser mendicante en las grandes ciudades, me quedo allí. Entonces eso es lo que tenemos que buscar en la estructura de un sistema que se tiene que articular con los otros sistemas. Yo creo que una sociedad es eso, es un escenario multisistémico. Sector agropecuario alimentado por un sector de educación consciente, con políticas claras también, porque no se trata simplemente de disminuir o de anular el arancel o bajarle el precio a muchos de los insumos que se utilizan en el campo, sino de verlo de manera integral. Y en esa perspectiva tenemos que aportar todos los sectores de la sociedad colombiana. Señor Pachón, ¿y cuáles serían esos beneficios si el campo colombiano, si los campesinos colombianos tuvieran tal vez en algunos casos un poco mayor acceso a la educación? Bueno, la verdad es que la educación transforma todo. Por ejemplo, para mí, nosotros, o sea, mis papás no tuvieron ni quinto de primaria. Con lo de la papa y la leche pudimos comprar una casa en el pueblo e ir a estudiar. Y vea, digamos, mis hermanos y yo llegamos a una universidad pública, somos profesionales y todo fue a raíz de la agricultura. Claro. Entonces vea, digamos, cómo puede uno llegar más lejos que nuestros mismos padres, y uno espera que nuestros hijos lleguen mucho más lejos, pero sin abandonar, sin desligarnos, por ejemplo, de nuestra actividad agropecuaria. También pues ver las propuestas, incluso aquí le estamos haciendo propuestas al gobierno, porque en estos diálogos con el gobierno, esas negociaciones, ellos no nos proponen nada serio. Vemos cómo ellos tienen unos equipos que mandaron a negociar tratados de libre comercio, Alianza del Pacífico, y la verdad que no tiene razón de ser ponernos funcionarios a hacer un trabajo como si lo fueran a presentar a una universidad. Claro. No saben el trasfondo y todo lo que hay detrás, nuestras vidas, cada una de nuestras vidas, cómo las están afectando. Entonces, pues gracias a esa educación que yo tuve y mis compañeros que están en la mesa, con nosotros mayoría somos jóvenes, somos una nueva generación, que con el esfuerzo de nuestros padres en el campo pudimos acceder a una universidad. Cuando pequeño yo escuchaba, bueno, que la universidad pública, que la querían privatizar y todo eso, vemos como que era que el gobierno no quería que nosotros estudiáramos, y se llegó ese momento en que tuvimos la oportunidad. Y esto está cambiando el país, si tú te das cuenta, eso está cambiando el país gracias a que tuvimos la oportunidad de educarnos. Y esperamos darle también la oportunidad a muchos niños, a mucha gente que está ahí, muchos muchachos ahorita en este momento nos siguen de diferentes universidades, nos apoyan, hemos ido a varios foros y hemos logrado hasta unir ahorita muchachos de universidad pública con universidad privada, que ya no se miren como hay unos aquí y otros allá, no. Se ha logrado esa integridad con un mismo fin, que es buscar desarrollo y buscar hacer progresar nuestro sector. Y no solo va a ser el agropecuario hay muchos sectores que se van a desarrollar. La misma agroindustria, lamentablemente no la tenemos, todo lo vendemos en fresco. Sí. Esa es una oportunidad con estos muchachos, investigadores, científicos, de academia, de construir país, de construir grandes cosas para el sector agropecuario y para el mundo en general. En cuanto, digamos, también esa educación y formación, por ejemplo, nosotros, yo desde mi punto de vista de ingeniero agrónomo, con otros compañeros le planificamos al gobierno cómo debe ser lo de ahora. Por ejemplo, nosotros perdimos los cultivos de cereales en los años 90. Se perdieron más o menos 150.000 hectáreas.
Esas 150.000 hectáreas fueron copadas con otros cultivos, con ganadería de leche, con papa, con cebolla cabezona, bueno, otros productos. Sí. Empezó a haber sobreproducción, esa sobreproducción salía hacia Venezuela. En el 2008 la pelea del presidente Álvaro Uribe con Chávez, perdimos el mercado venezolano, nos quedamos inundados en comida. Posteriormente empezaron a entrar importaciones, sobreoferta siempre, precios bajos, lo perdimos todo. Y ahora nosotros, digamos, con lo que hemos aprendido y con la educación que nos formamos, hemos logrado proponerle al gobierno, oiga, hay que volver a traer el cultivo de cereales a Colombia. Así disminuimos áreas y controlamos sobreproducción, diversificamos, disminuimos enfermedades en suelo, abrimos otros renglones de la economía también en el país. O sea, nosotros, gracias a esta educación y esta formación, le estamos proponiendo ya al país qué es lo que hay que hacer, cómo debemos movernos. Lastimosamente el gobierno no lo propone de esa manera, ellos miran es desde el escritorio. Nosotros lo vemos es aquí desde lo que vivimos, sentimos y nuestra formación educativa que tuvimos, proponer y planificar para el país cómo se debe mover, porque no es solo como dice el doctor, y siempre lo he apreciado yo así, que no es que le baje a un insumo y ya, no, debemos es planificar, mirar hacia el futuro, hacer agroindustria, mover otras áreas de siembra, y no de pronto hacia donde nos lleva el gobierno, que vivamos de la pitaya y de la uchuva, sus cultivos tropicales. Entonces quitémosle la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria a nuestro pueblo. En este momento, si se produjera una guerra, Estados Unidos, con Siria, toda esa problemática que hay, automáticamente nos quedamos sin pan, sin harina de trigo, porque dependemos de ellos. Entonces quieren llevarnos hacia allá, y entonces en el momento que haya algún conflicto, terremotos, protestas sociales o algo así, automáticamente nos quedamos sin comida acá. Nosotros como agricultores y como profesionales del campo, proponemos tiene que nuestro país ser soberano en comida y tiene que también tener su seguridad alimentaria, cada persona, para que no se nos forme un conflicto interno. A ustedes muy amables, a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos sus preguntas y sugerencias a educacion.desarrollo@unad.edu.co. También pueden ver este programa en canal.unad.edu.co. Hasta una próxima oportunidad. Soy Laura Puente Padaví, muchísimas gracias.